Vamos a hacer ahora el método de solución de ecuaciones exactas. Antes de comenzar hay que definir lo que es una ecuación exacta. Una ecuación de esta forma, m de x, y por diferencial de x más n de x, y diferencial de y es igual a 0. Se dice que esa expresión es exacta en una región del plano xy si corresponde al diferencial de una función auxiliar f de x, y. Entonces, esta función m de x, y es una función que puede ser variable tanto de la independiente como de la dependiente. Así como de este lado podemos tener una función que es con respecto a la dependiente como de la independiente. Pero no todas las ecuaciones son exactas, sino que hay una condición para determinar que sean exactas. La condición para que una ecuación sea exacta es esta. Eso se lee como que la derivada parcial de la m de x, y con respecto a la variable y que tenga que ser igual a la derivada de esa parte de la parcial de n con respecto de x. Esa es la condición para que sea exacta. Si esta condición no se cumple, entonces la ecuación diferencial no es exacta, por lo tanto no se puede resolver por este método. Vamos a comenzar con este ejemplo. La ecuación dice 2 por x por y por el diferencial de x más x cuadrada menos 1 por diferencial de y es igual a 0. Lo primero que tenemos que hacer es verificar si esta ecuación es exacta, por lo que vamos a pasar primero a identificar cuál es el m de x, y. El m de x, y siempre es la parte que está multiplicando por el elemento diferencial de x, entonces en este caso sería 2 por x por y. Y se llama n de x, y. Muy bien, vamos a verificar si la ecuación es exacta primero. ¿Qué tendríamos que hacer? Derivar parcialmente m con respecto de y. Entonces, cuando hacen una derivada parcial, en este caso con respecto de y, significa que todo lo que no es y es una constante. Entonces, en este caso, 2 por x por y. 2 por x es una constante. Pues voy a escribir la constante. Y la derivada de y con respecto de y, pues es 1 multiplicado por 2x, pues esa es la parcial. Y tenemos que hacer la parcial de n con respecto de x. Entonces, si vamos a derivar con respecto de x, todo lo que no sea x es una constante. Si es la derivada de x cuadrada menos 1, la derivada de x cuadrada con respecto de x es 2x, y la derivada de menos 1 es 0. Entonces, en este caso, establecemos que esas son iguales, por lo que decimos que esta ecuación sí es una ecuación exacta. Ahora vamos a pasar a resolverla. Después de que hayan hecho el paso número 1, verificar si la ecuación era exacta, lo que vamos a hacer es, con el m de x, y con el n de x, y, renombrarlos. Ese sería el siguiente paso. A este lo vamos a renombrar como delta f con respecto de x, parcial, y esa sería la delta f con respecto de y. Donde en ese caso, la delta f es una función auxiliar. El siguiente paso es elegir una de las dos e integrarlas. Es decir, si este lo paso para acá, la integral sería con respecto de x. Si este lo paso para acá, la integral sería con respecto de y. ¿Cuál integral van a tomar? Pues ya sería decisión de ustedes. En este caso vamos a comenzar integrando por esta. Voy a despejar el delta x para acá. Y voy a integrar, en este caso, con respecto de x. La integral de esta función se va a llamar una función auxiliar f de x, y. Y en este caso, como voy a integrar con respecto de x de manera parcial, este y esta son constantes. y, y la integral de x con respecto de x sería x cuadrada entre 2 más una constante de integración. Esta constante de integración, pues es una constante de integración, pero no le voy a poner c, le voy a poner una
g de y. ¿Por qué una g de y? Porque esa es una función que puede ser con respecto de y. Cuando yo derive esta función de respecto de y con respecto de x, sería 0. Entonces, como estoy haciendo la integral con respecto de x, tiene que ser una constante con respecto de y. 2 entre 2 es 1, y f de x, y sería igual a x cuadrada por y más g de y. Ahora, el siguiente paso sería derivar la función auxiliar f de x, y con respecto de la variable que no integré. En este caso, como la integré con respecto de x, quiere decir que la voy a derivar parcialmente con respecto de y. Entonces, tengo que calcular delta f sobre delta y. Ahora, todo lo que es x es una constante y únicamente la derivada con respecto de y. Así que la constante x cuadrada, la derivada de y con respecto de ella misma es 1 más, y estoy derivando esta constante con respecto de y. Si esta es una función de y, la derivada ahorita la voy a llamar g' de y. Bien, el siguiente paso es igualar esta delta f sobre delta y que acabo de obtener con la otra delta f sobre delta y que todavía no había utilizado, que esta era la n de x, y. Entonces, esta función tiene que ser igual a esta función. Por lo que x cuadrada más g' de y tiene que ser igual a x cuadrada menos 1. Si esta de aquí, que está sumando, la paso restando, g' de y es igual a x cuadrada menos 1 menos x cuadrada. En este caso, este y este son iguales de signo contrario, por lo que la g' de y es simplemente igual a menos 1. Y lo que yo necesito es encontrar la función g de y. O sea, tengo que integrar esa parte con respecto de y para obtener g de y. Ese sería el siguiente paso. Entonces, integrar esta con respecto de y. La integral de esta, pues se llamaría g de y. Y la integral del diferencial de y es y multiplicada por menos 1, pues menos y. En este caso, el siguiente punto sería sustituir esa variable g de y en esta ecuación. Entonces, f de x, y es igual a x cuadrada y más la g de y en este caso la g de y equivale a menos y. Y como última parte, esta función f de x, y la voy a cambiar por una constante de integración, porque habíamos dicho que esta era únicamente una función auxiliar. Entonces, c igual a x cuadrada por y menos y. Y bien, esta sería la solución, aunque podemos aplicar un poquito de álgebra y ahí sí podemos despejar la variable y. Si factorizo y, quedaría x cuadrada menos 1, y si esta la despejo, entonces y sería igual a c entre x cuadrada menos 1. Entonces, esta, la solución implícita, esta la solución explícita para la ecuación diferencial que está aquí, por el método de ecuaciones exactas. Vamos a resolver el mismo ejercicio, pero si tomamos esta como la parte que yo voy a integrar, entonces sería delta f igual a x cuadrada menos 1 por delta y. Entonces, si yo integro ambas partes, la integral del diferencial de f es la función auxiliar f de x, y igual. Si voy a integrar con respecto de y, toda esa parte no tiene y, por lo tanto es una constante. La voy a poner aquí afuera, x cuadrada menos 1, y nada más sería la integral del diferencial de y. Por lo que f de x, y será igual a x cuadrada menos 1
y la integral de este es y más una constante de integración que tiene que depender con respecto de x, no con respecto de y. Entonces a esa le vamos a llamar h de x. El siguiente paso es entonces derivar esta con respecto a la que no se integró. Entonces se integró con respecto de y, hay que derivar esta parcialmente con respecto de x. Parcial de f con respecto de x es igual. La derivada de x cuadrada es 2x. La derivada de menos 1 es 0. Esta es una constante porque estamos derivando con respecto de x. Más. Y la derivada de la h de x va a ser h' de x. ¿Cuál es el siguiente paso? Igualar este delta f con respecto de x con este. Entonces, 2xy más h' de x tiene que ser igual a 2xy. Estos dos son iguales, separados por el igual, por lo tanto, h' de x es igual a 0. El siguiente paso es integrar con respecto de x. En este caso me queda h de x. Y la integral de 0 es 0. El siguiente paso es sustituir en la f de x, y. X cuadrada menos 1 por y más la h de x que vale 0. Entonces aquí está. Siguiente paso, cambiar la f de x, y por una constante de integración. X cuadrada menos 1 por y. Y si despejo y es igual a c entre x cuadrada menos 1. Y obtengo la misma solución de la ecuación diferencial, pero ahora al haber elegido primero este.